Buenos días, queridos hermanos, y en esta mañana vamos a mirar dos versículos de la palabra de Dios. Están en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, al final, en el versículo 18, encontramos el primero del que vamos a tener en cuenta para meditar en esta mañana, y el segundo versículo, capítulo 5, versículo 11. Encontramos allí palabras parecidas o palabras que son las mismas, y presentan para todos nosotros un gran desafío como creyentes, como hijos de Dios, teniendo en cuenta lo que es el contexto de estos dos versículos. Nos hablan acerca de la segunda venida del Señor. Y nosotros sabemos que es algo que es verdad. Dios nos dice así, el Señor Jesucristo dejó esta promesa para sus hijos, para la iglesia, de que Él va a venir por segunda vez a buscar a los suyos. Y nosotros mantenemos esa expectativa, esa esperanza en nuestras vidas. Y el contexto nos da en cuanto a esto, en cuanto a este suceso tan importante y tan trascendente en la vida de la iglesia, palabras de consolación. Si hablan de los que durmieron, que nosotros no debemos entristecernos cuando nuestros parientes, nuestros familiares o nuestros cercanos ya durmieron o se han ido con el Señor, porque nosotros tenemos esperanza. O sea, en ese sentido la palabra nos alienta, nos ayuda y nos da esas palabras tan necesarias para todos nosotros, que son palabras de consolación. Pero también en el capítulo 5, allí al comenzar, hay algunas palabras que nos muestran de que debemos estar alertas, ¿sí? El Señor va a venir como ladrón de la noche. Pero a nosotros no nos debe sorprender, porque nosotros somos del día, como dice aquí, y nos motiva, nos invita a estar siempre expectante en cuanto a esto, a estar vigilante, ¿sí? Dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿sí? Estar siempre expectante en cuanto a ese momento especial que vamos a vivir, que va a vivir la iglesia, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿sí? Y qué bueno es para nosotros poder recordarlo en medio de las situaciones que vivimos, en medio de este tiempo donde necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Y los versículos que les hacía mención, el versículo 18 del capítulo 4, dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Alentarnos, ayudarnos. Y el versículo 11 del capítulo 5 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarnos y edificarnos como lo hacemos. Y tiene que ver, como les decía, con cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y tiene que ver también con nuestra realidad, con nuestra vida práctica, así con lo que nosotros vivimos y hacemos. Alentarnos, animarnos, edificarnos. Tres palabritas importantísimas para nuestra realidad, para nuestras experiencias del vivir diario frente a Dios. Y creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que estamos un poco limitados en cuanto a congregarnos, a estar allí en la iglesia, sufrimos el hecho de no tener nuestras actividades tan necesarias, tan importantes. Pero qué bueno es que cada vez que nos encontramos en cualquier lugar, en cualquier momento, nosotros ahora tenemos la posibilidad de encontrarnos durante la reunión de la Cena del Señor. Qué bueno que es. Y en esos tiempos poder alentarnos con las palabras del Señor. Y tiene que ver con nuestra comunión, como hermanos, como hijos de Dios. Siempre es bueno aquellas palabras que nos ayudan, que nos motivan, aquel saludo de bendición. Los judíos, cuando se saludaban en la antigüedad, no sé si lo harán en la actualidad, pero ellos expresaban una palabra que tenía mucha significación, la conocían en profundidad, era el Shalom, el Dios de paz. Entonces, cada vez que ellos extendían la mano o expresaban esa palabra, el que recibía, el receptor de esas palabras, sabía
el significado, la dimensión, lo profundo que se expresaba mediante ese saludo, mediante el shalom. Y ahora nosotros, cuando expresamos las palabras de bendición, un Dios te bendiga, o estoy orando por vos, cuando nos encontramos en la iglesia, qué bueno es y cuánto aliento trae a nuestras vidas. Sirve para mi vida personal, sirve para mi vida familiar, sirve para la vida congregacional y tiene que ver, como le decía en un principio, con nuestra comunión. Pero también esas palabras de aliento, esas palabras de animarnos, esa palabra de edificarnos, tienen que ver con nuestra esperanza, esa esperanza que tenemos en ese Dios bendito y, como hacíamos referencia hace un momento, esperando la venida de Él por su iglesia, que Él venga a buscar a su iglesia para llevarla consigo y ya estar libre de toda situación de este mundo, de toda cuestión de pecado que hay aquí, libre de todas esas cosas. Qué bueno poder fortalecernos en esto, en esa esperanza, y no solamente es estar esas palabras que expresan a través de la comunión, de bendición para los demás, sino palabras de esperanza en nuestras vidas. Pero también están esas palabras que nos ayudan a edificarnos unos a otros. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cada vez que los creyentes se encuentran, que los hijos de Dios nos encontramos, tenemos una gran oportunidad de poder edificarnos unos a otros mediante las palabras de la Biblia, la palabra de Dios que la llevamos en nuestro corazón. Qué bueno que podamos tener estas posibilidades, esta oportunidad, tener presente el consejo de la palabra del Señor en nuestras vidas. Alentaos, animaos, edificaos mientras esperamos al Señor y mientras tenemos en cuenta que el Señor es el que nos ayuda, nos consuela, nos motiva y nos dice que no debemos dormirnos, sino que debemos ser sobrios, debemos estar velando siempre. Así que, hermanos, que podamos animarnos unos a otros, que podamos edificarnos, podamos alentarnos con las palabras de Dios. Que el Señor les bendiga.